Seguimos con este quinto capítulo y agradezco a Jennifer que me está mirando asombrado de todo lo que hizo su padre o su émulo. Hablando de la pintura, de cómo conoció la pintura, hablábamos en el capítulo anterior de todo ese Nueva York social, la isla Ellis, las pandillas de Nueva York, o sea, nos trae muchos recuerdos de la evolución del cine. Ya había pasado la guerra de las patentes de Tomás Alva Edison, Hollywood ya tenía algún referente. Eh, Eso me hace recordar que llega un famosísimo, pero brillante personaje de 17 años, emigrado en la Europa, creo que era polaco, si no estoy mal, sí, polaco, se llamaba Lagos Segri, que llegó como sastre, hacía teatro, fue presidente del sindicato de sastres y terminó escribiendo un libro en 1942 sobre dramaturgia, del cual el señor Woody Allen dijo que el mejor profesor de dramaturgia que ya tenía se llamaba Lagos Egri, libro editado en 1945 en inglés, hablando sobre la dramaturgia, que es un texto maravilloso que se consigue en español, editado en Argentina en 1955, y lo consiguen los que puedan traer libros de México por la Cineteca de México, de la UNAM, en el año de 2009, donde habla de todos los factores del montaje y del guión. Y uno lee ese libro y dice, ¿dónde está el libro de un tal Maquis? ¿Dónde están los 7 puntos, los 7 minutos, el plot point? Realmente eso está trazado 50 años antes de los libros de Maquis. Maquis, como todos los otros guionistas, a veces lo que hacen es copiar sin saber de dónde están copiando. Pero bueno, sigamos. Hay que recordar en el estudio, en el estudio de Bushel, el padre de su amigo Keller, que va a ser determinante, estuvo acompañado por su amigo Jack Fish, que lo citamos. Este señor Jack Fish fue determinante porque trabajó en varias películas y paradójicamente fue el marido de Sissy Spacek. Recuerden ustedes la famosa película de Carrie, haciendo de la niña como demoníaca, que era muy particular. Jack Fish de alguna manera fue casi como una especie ¿cómo decirlo? El ciego que ve. El ciego era Lynch y el que veía era el que le acompañaba, lo llevaba, era como el lazarillo. Y entonces opta por intermedio de Keller, el que le arrendó el estudio con el cual trabajaba con Fish, trasladarse a Boston a estudiar artes, o sea, buscar una escuela que de alguna manera le diera formación. Entonces se traslada a la ciudad de Boston a estudiar artes en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston, del cual se retiró. Era muy indeciso de lo que quería. Al respecto, su tutor, el pintor Keller, dice, la razón por la cual se retiró de la escuela radica en la confianza de su tutor al permitir el ingreso a su habitación con su amante, abusando de su confianza, aludiendo que se encontraba en proceso de divorcio con su esposa, obligando a Lynch a dormir en el piso mientras él hacía el amor con su amante, lo que le representó molestias y finalmente él decidió retirarse antes de que lo expulsaran por esas circunstancias. Entonces, aparece algo muy interesante. ¿Cómo comportarse ante esas situaciones? Había que buscar una ruta interesante. Al respecto, su mentor Keller, o sea, el padre de su amigo de colegio, habla con el crítico norteamericano Greg Olson y deducen que este comportamiento por evitar confrontaciones es parte de su comportamiento que transmite a sus personajes, o sea, evade las cosas para no meterse en problemas que no ha buscado, como en el caso de este personaje que se le metió a su habitación, llevó a su amante y obviamente quien cargó con los problemas fue él, pero él prefirió retirarse. Entonces dice que esa es una ruta de escape de su manera de ser, evitando enfrentamientos directos. Y cita particularmente que esa misma relación, habla el crítico Michael Chon, se repite en los personajes característicos de la película Doom,
que era una historia de Moebius que iba a ser Jodorowsky, que nunca hizo, y la otra en el personaje del detective de Twin Peaks, que según se puede apreciar, tienen las mismas características de él, o sea, cómo la pintura y las circunstancias lo van marcando, lo van llevando a inconvenientes y a proyectos que va a representar tanto en el cine como en la televisión, para el citado caso específicamente. Ahora, ante esta situación ocurre algo muy particular, es que decide hablar con su gran amigo, su hermano del alma llamado Jack Fish, y dice, nos vamos para Europa a buscar, concretamente a Austria, la escuela expresionista del pintor Oskar Kokoschka, que era la gran novedad en los años 50, 60, concretamente a Salzburgo. Allí en Salzburgo, Kokoschka había creado la Escuela Internacional de Verano de las Artes Visuales, siendo pintor, fundada en 1956 como Schule der Sehens, Escuela de la Visión. Escuela de la Visión, ahí hay una particularidad porque era pintura con cine, ojo. Cambia su nombre por el de Academia Internacional de Bellas Artes de Salzburgo. Al llegar allá, no encuentra a Kokoschka y decide entonces devolverse para los Estados Unidos, pero antes pasa por Atenas, Grecia, a visitar a su novia con la cual se regresa a los Estados Unidos. Al llegar a los Estados Unidos, sigue insistiendo en ser pintor e ingresa a la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, Filadelfia, dedicándose a la pintura y a la escultura, de lo cual va a ser muy interesante. Es más, en ese recorrido que hace a Salzburgo a buscar a Kokoschka, encuentra un libro que va a ser muy importante para leer para aquellos que quieran aprender fotografía y cine, que se llama Naturaleza de las Visiones, que fue escrito en 1912, o sea, tiene más de 100 años, que sirvió de principio de sus conceptos artísticos en relación entre el concepto de la visión interior, o sea, el pensamiento, y el sentido óptico. Hay una correlación ahí entre lo que piensa y lo que ve. Una cosa es un lente y otra cosa es qué diafragma tiene o qué luz le pone. Y hablamos de Kokoschka de 1912, más de 100 años. Con lo anterior, al leer ese libro, Lynch dedujo que la inspiración provenía de las observaciones diarias que se recopilaban en su entorno. Y entonces asociamos lo anterior del otro libro que le dio Keller sobre ese papel que jugaron los pintores y los fotógrafos norteamericanos cuando llegaban los inmigrantes. Volvemos al punto de la observación y la relación social de las cosas y el entorno. Entonces, de manera subjetiva encontró que estos estímulos provenían de su imaginación, una imaginación que puede ser un poco trashumante, partida, desesperada, angustiosa, como todas sus películas. Y ahí viene una parte interesante. Repito, de manera subjetiva encontró que estos estímulos provenían de su imaginación, dándole razón a su subconsciente para crear sin necesidad de su capacidad óptica o lo que se ve, que con lo anterior le permite al espectador generar una capacidad personal en relación a cómo se debe ver la imagen y qué función tiene la imagen de acuerdo al concepto del realizador con sus espectadores, y de cómo experimentar con la visión dentro de su propia conciencia. Luego citó un libro interesante de Kandinsky que se llama De la espiritualidad del arte, que es de 1912, mientras que el de Kokoschka es del año 1912 también o 1911. Entonces, volvemos nuevamente a ese famoso libro de Laurent que se llama Lecciones de Cine. Y dice, entre las clases magistrales de los grandes directores explicadas por ellos mismos, David Lynch, al referirse a la necesidad de ser pintor, que acude a partir de estos libros que hemos citado, se refiere en algunos momentos a situaciones aparentemente y circunstancias en torno al hecho de que la pintura como oficio, y ahí hay que crear una cosa como oficio y otras cosas como creador. Y seguramente alguien me dirá, para tener oficio hay que ser creador y para ser creador hay que tener oficio. Pero el problema es encontrar un equilibrio entre el oficio y la realidad. Y el ejemplo lo vamos a encontrar mucho más adelante en otro capítulo cuando habla de Bacon, que va a ser su autor preferido, y de Hopper,
el otro gran pintor del cual Wim Wenders cita permanentemente. Y entonces dice Lynch: al principio quería ser pintor, pero mientras estudiaba Bellas Artes hice un corto que proyecté como bucle en una pantalla esculpida. Fue un proyecto experimental. La idea era conseguir que la pintura fuera viva. De manera que entonces todo este trabajo con Jack Finch es bastante interesante y define de alguna manera esa capacidad que tiene Lynch de asombrarse de lo que hace, pensar que está asombrando, pensar que es un director de cine que quiere ser pintor o darle a la pintura un sentido de cine a partir de sus propias necesidades o de sus propias perversiones, si lo queremos llamar así, y simplemente logró crear un modelo que se llamó modelo David Lynch. Para ustedes, David Lynch como modelo.